Buenas tardes. Bueno, somos 36. ¿Alguien me puede decir, porque no veo y están todos de incógnito, si escuchan? Sí, se escucha hoy perfecto. Perfecto. Bueno, es la primera clase que tenemos, ¿verdad? Mi nombre, yo soy la escribana Vilma Rosselló, y van a tener conmigo clase los martes. La semana pasada no sé si les avisaron, pero no, debido a la vacunación no pude darles clases. Bueno, el objetivo de hoy sería, porque a esta altura ustedes ya tienen que tener algunos conceptos claros, o no. Entonces, el objetivo de hoy es hacer un repaso general de lo que serían las relaciones de poder. Ya han visto posesión, tenencia, por lo que me dejó específicamente pautado el doctor Politis, que es la cabeza de nuestra comisión, que habláramos, que refrescáramos un poco los conceptos de qué son estas relaciones de poder, ¿no? Esto es fundamental para que ustedes entiendan y se ubiquen en esta primera parte de la materia. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar? ¿O arrancamos? A ver por acá. Buenas tardes. Ana, buenas tardes. Me ponen en el chat. Bueno, bien. Vamos a hablar un poco de las relaciones de poder. ¿Qué son estas relaciones de poder que establece nuestro código? Son relaciones de hecho. Es fundamental que ustedes entiendan que estas relaciones de poder, de hecho, que justamente nuestro código define como relaciones de, así tal cual, relaciones de poder, se distinguen de las relaciones de derecho. O sea, todas las relaciones de hecho no son, tengo la conexión inestable. ¿Me siguen escuchando? Alguien que me diga sí, no. Bueno. Sí, sí. Bueno. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, disculpen, pero es que, bueno, me sale un cartelón que me dice conexión inestable, y no sé si sigo hablando sola o es productivo. Bueno, entonces, distinguimos entonces una relación de hecho de una de derecho. ¿Qué significa esto? Las relaciones de derechos están sustentadas justamente en algún vínculo jurídico. En cambio, estas relaciones de hecho son relaciones que son materiales, y es importante que ustedes no las confundan. Las relaciones de derecho tienen un vínculo, o estas relaciones jurídicas, vinculan a la persona con la cosa, pero en virtud de un derecho, o real o personal, eso lo vamos a ver después. La relación de hecho no necesariamente, o mejor dicho, no. Son vinculaciones fácticas. De hecho, de nuevo, yo se los digo y se los repito, cuando hablamos de posesión, de tenencia, de servidores de la posesión, que son las tres relaciones de hecho o fácticas reguladas en nuestro código actual, no tenemos que tener en cuenta, en principio, ningún derecho personal o real. Estamos en otra esfera. ¿Esto lo tienen claro? Y si no lo tienen claro, refuércenlo. ¿Cuáles son estas relaciones de hecho? Es decir, vínculo, persona, cosa. Hay tres fundamentales: la posesión, la tenencia y las que se basan en los famosos servidores de la posesión, que nosotros encontramos regulados en el artículo 1911, servidores de la posesión. Cuando este vínculo entre persona y cosa se da por una relación de dependencia, de hospitalidad, de hospedaje o de servicio. Estos son los famosos servidores de la posesión. Entonces, estos son las tres relaciones de poder fundamentales que nosotros vamos a comenzar a analizar hoy. Lo importante es que en estas tres relaciones o vínculos entre cosa y persona siempre tiene que haber un mínimo de voluntad. Fíjense que la última
que no está regulada en este código, que es la yuxtaposición local, que ustedes la deben haber leído ya, es ese vínculo que también se da, material, fáctico, entre una cosa y una persona, pero donde no hay conciencia de ese vínculo. Y la doctrina les da el ejemplo del dormido, el preso con las cadenas. Nuestro codificador, el del 2015, no la incorporó justamente por esto, porque al considerar que no hay una voluntad, esta yuxtaposición local no tiene efecto jurídico alguno. Por lo tanto, nos queda fuera de la esfera de análisis que nosotros vamos a hacer ahora. Bien. ¿Qué es la posesión? Que va a ser la gran análisis que nosotros vamos a hacer, ¿no? Y que ustedes ya tienen que tener una aproximación bastante cercana a lo que es la posesión. Nosotros tenemos como primera medida que analizar que este instituto nos viene del derecho romano. En Roma primitiva, la posesión, que también era un poder de hecho general sobre la cosa, casi la expresión de lo que era la propiedad, contaba con dos elementos, el corpus y el animus. ¿Por qué explicamos esto? Porque es la que nosotros después vamos a tener receptada. ¿Qué era el corpus? Esa posibilidad física de tener la cosa, ese vínculo directo de cosa. ¿Y qué es el animus? La intención, o qué era, mejor dicho, para el derecho romano primitivo, el animus, o el ánimo. Comportarse y tener la intención de ejercer sobre la cosa un derecho real de dominio, es decir, comportarse como dueño de la cosa. Entonces, para el derecho romano primitivo, los únicos poseedores en realidad eran aquellos que tenían la cosa bajo su poder, pero además tenían el animus domini, es decir, se comportaban con la cosa o tenían la intención de ejercer ese derecho de propiedad y, fundamental, no reconocer un derecho superior a extraños. Bueno, ¿me siguen escuchando? Porque acá me dice a mí que me desconecté. Sí, profe, se sigue escuchando. Sí, profe. Se corta, se entrecorta un poco. Bueno. Bien, con el tiempo... ¿Hola? Oh. Se escucha, se escucha. Bueno. Todos aquellos que no tenían esta intención de comportarse como dueños sobre la cosa, quedaban afuera del concepto de poseedores, y eran meros tenedores. ¿Cuál era la consecuencia de esta distinción? Que no tenían la protección posesoria. Esto se fue revirtiendo de a poco con el tiempo, y más adelante aquellos poseedores o aquellos detentadores que no tenían animus domini. Nosotros hablamos de animus domini en el derecho romano, hablamos de ánimo de comportarse como dueño. Ahora, hay otros titulares de derechos reales. Hay yo puedo tener ánimo, no de dueño, pero sí ser titular, por ejemplo, ser algún acreedor pignoratario, es decir, un acreedor hipotecario, ser un anticrecista, para todo este tipo de... A ver, un momento que acá tengo una pregunta y no la puedo... ¿Qué será esto? Bueno. Está preguntando Acá. si en la tenencia solo hay corpus. Ahora lo vamos a ver. Sí, solo hay corpus. Sí, solo hay corpus, ya se los adelanto. Pero vamos a seguir un poquito más con el análisis. Porque solo hay corpus para la teoría de... Ahora cuando veamos las distintas teorías van a ver que en alguna hay corpus y en la otra este concepto de corpus funciona distinto. Si nos plantamos en la teoría subjetiva, si nos plantamos en la teoría objetiva. Pero por ahora lo que yo quiero que ustedes entiendan, que toda esta evolución de corpus y animus domini, sumado a que después se le da protección a los titulares de otros derechos reales que no sea el dominio, genera una situación
o sea, de esta situación, el derecho romano, surge la intención de explicar la diferencia que hay entre un poseedor con animus domini y otro poseedor, ¿no? O de otro detentador. Y acá es donde surgen estas dos teorías contrarias, contradictorias, contrapuestas absolutamente, que son, ¿cuáles? La de Yeri y Savini. Exactamente. Estas dos teorías son las que han tratado de explicar a lo largo de toda la vida jurídica el concepto de posesión y de tenencia. Entonces, tenemos que analizar cuál es la diferencia entre ellas. En principio, el que postula la teoría subjetiva es ¿quién? O clásica. Savigny. Savini. Savigny. Perfecto. La teoría clásica de Savigny se basa justamente en esta posesión romana de la que hablamos, y tiene o sea, establece o determina que la posesión, o para que haya posesión, debe darse estos dos elementos: el corpus y el animus domini. El corpus y el animus domini. Entonces, el reconocimiento de protección a otros detentadores, por ejemplo, como los acreedores pignoratarios, a otros titulares o detentadores que no se comportaban como, no tenían la intención ni el ánimo de portarse como titular del derecho real de dominio, pero sí de otro derecho real, ¿sí? Que también se ejerce por la posesión. Para Savigny eran una excepción, ¿sí? Entonces, para Savigny, corpus y animus domini, no cualquier animus. ¿Y qué es el corpus para Savigny? ¿Qué es el corpus para Savigny? ¿Quién tiene una idea? La posibilidad de estar en contacto físico con la cosa. Bueno, ¿por qué les pregunto esto que parece tan de perogrullo? Porque muchas veces ustedes confunden el corpus con la cosa. El corpus no es la cosa, ¿sí? El corpus es esta posibilidad física, esta relación física que hay entre la persona y la cosa, la posibilidad de disponer físicamente de la cosa, la posibilidad de excluir a terceros de la cosa, ¿sí? La posibilidad de alcanzarla en cada momento, la posibilidad, a ver, esto implica que no necesariamente tengo que estar en un contacto material constante, ¿eh? No tiene que haber un constante contacto con la cosa, sino esta posibilidad de llegar a la cosa en forma voluntaria e inmediata. ¿Entienden esto? Tienen que diferenciar o tener en claro que cuando Vélez en su momento y ahora el código habla de corpus, lo habla en sentido amplio. Cuando nosotros decimos que el corpus tiene una significación amplia, nos referimos a esto. ¿Contacto material? Sí, pero si no hay un contacto material, una posibilidad de que ese contacto material, se dé en el momento en que la voluntad del poseedor lo desee. A ese corpus debemos agregarle, según Savigny, el animus. Y el animus para Savigny, en una primera aproximación, podemos decir, o podemos definirlo como la intención de dominio, ejercer un derecho real. La intención. Este término intención era el que había establecido Vélez en el 2351, que era el artículo donde se definía la posesión, la intención de comportarse como dueño. En un concepto más preciso, no hablamos solo de intención, hablamos de no reconocimiento de un derecho superior. Esto es importante. Además de la intención de portarme como dueño, es fundamental, para tener animus domini, no reconocer un derecho superior sobre la cosa a un tercero.
Por ejemplo, yo perfectamente puedo ser poseedor y que mi posesión esté sustentada en una relación jurídica, por ejemplo, ser dueño de la cosa. Y acá tengo una relación jurídica porque tengo un título, soy el titular de dominio de la cosa, por ejemplo, porque la compré, pero además soy el poseedor. Recuerden, van paralelos, o son, mejor dicho, no se juntan, ni tienen por qué juntarse, la relación de hecho, conceptualmente les estoy hablando, la relación de poder con una relación jurídica. Porque perfectamente, en este caso coinciden, si hablamos de un titular de dominio. Seré poseedor y también tendré derechos a poseer. Pero supónganse que hablamos de un ladrón. El ladrón que tiene ese corpus posesorio y además tiene el animus, porque tiene la cosa, tiene la intención de ejercer un derecho sobre la cosa y no reconocer un derecho superior, aunque sabe que la cosa no es de él, porque la obtuvo en forma fraudulenta o violenta o lo que sea, sabe que hay alguien que tiene un derecho superior. La robó. No obstante, se comporta, no la va a devolver, se comporta, ¿sí?, como si fuese el titular de dominio y no reconoce el derecho superior de ese que sabe que lo tiene. ¿Se entiende esto? Sí, doctora. Sí, ¿Lo entienden, sí o se no? entiende. Bueno, entonces, fundamental. Si yo tengo corpus para Savigny y tengo animus domini, voy a hacer ¿qué cosa? Tengo la calidad de mi relación de hecho con la cosa, mi relación de poder con la cosa va a ser la posesión. Ahora, si me falta el corpus posesorio, mejor dicho, si me falta el animus posesorio, es decir, ¿alguna pregunta? Bueno, si me falta, por ejemplo, el ánimo de comportarme, el ánimo posesorio, el animus domini, entonces voy a ser tenedor. ¿Por qué? Porque voy a reconocer que hay alguien que tiene un derecho superior al mío. Ejemplo típico de tenedores, si a mí me prestan una cosa, si yo alquilo una cosa, ¿seré tenedor o poseedor? ¿Tendré la cosa? ¿Tengo el corpus? Sí, porque tengo la posibilidad física de tener la cosa, de disponer físicamente de la cosa, de llevarla, de traerla. Si me prestan un libro, si me prestan un inmueble, si en vez de prestarme el inmueble lo alquilo. Siempre en este tipo de casos, si yo reconozco un derecho superior en el otro, en el caso del locatario, reconocerá el derecho superior en el locador, en el titular de dominio, porque todos los meses va y le paga el alquiler. Cuando me prestan una cosa, a cuando hay un comodato, sé que hay un dueño, un titular, y voy a devolver esa cosa en tiempo y forma. Entonces acá hablo de tenencia. De tenencia. Y si me faltan los dos elementos de la posesión en este ámbito de la teoría subjetiva, hablamos de la simple yuxtaposición local, porque no tengo, para que haya corpus, además de tener la cosa, acuérdense que tiene que haber voluntad de tener esa cosa, porque perfectamente yo puedo tener la cosa en las manos, pero si no tengo conciencia, si soy un preso que tiene una cadena, ¿puedo hablar de corpus? No, porque para que haya corpus debe haber intención, debe haber voluntad, conciencia de tener ese contacto físico con la cosa. Entonces, por más que tenga la cosa en las manos, puedo no tener corpus. Y si no tengo animus, estaré en presencia de este último caso que les decía yo, que no tiene ninguna relevancia jurídica, que es la yuxtaposición local. El dormido, el preso con las cadenas. Acá
no hay corpus. No hay animus, obviamente, pero tampoco hay corpus. ¿Entendido? Entonces, lo que les tiene que quedar claro, además de esta escalerita que dijimos, corpus y animus, o que fuimos sacando elementos, es que esta teoría de Savigny, que es la recetada por Vélez, y ahora por nuestro código morigerada en algún artículo, es la teoría denominada clásica o subjetiva. ¿Por qué? Porque basa el concepto de posesión en la subjetividad del poseedor. Es importante para Savigny la existencia del ánimo posesorio. ¿Claro hasta acá? ¿Sí o no? ¿Alguien que me diga algo? Sí, Sí, profe, perfecto. se entendió. Bueno, Sí. bien. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia fundamental? A ver, Jhering vino a criticar a Savigny, ¿sí? Empieza a elaborar su teoría objetiva, fíjense que hablamos de la teoría subjetiva de Savigny, y nos vamos a la objetiva de Jhering, que la desarrolla analizando la de Savigny y haciendo las críticas correspondientes. Entonces, en primera medida, si hablamos de la teoría de Jhering, con relación al concepto de la posesión, vamos a hablar de una teoría objetiva, no subjetiva. ¿Por qué? Porque desplaza la voluntad del poseedor y le quita relevancia y la pone ¿a dónde? En la voluntad de la ley. Para Savigny, para Jhering, todos los detentadores, es decir, todos los sujetos, en principio, que tienen una relación de poder con la cosa, son poseedores. Fíjense que para Savigny teníamos que tener corpus y animus, entonces ahí decíamos que había posesión. Para Jhering, solamente con el corpus posesorio, con el corpus, hay posesión. ¿Por qué? Porque para Jhering, lo vamos a hacer más simple, para Jhering cualquier relación de poder, si yo veo un sujeto que tiene una cosa, debo presumir que es poseedor. ¿Sí? En excepciones, en contadas excepciones, que la ley le quita esta naturaleza de poseedor, vamos a hablar de tenencia. ¿Entienden la diferencia? O sea, por razones de utilidad práctica, dice Jhering, la ley, la voluntad de la ley, dice, acá no hay posesión, acá no hay posesión, y acá no hay posesión. Pero estas serían las excepciones. La regla es que toda relación de poder implica posesión. Para Jhering, en el corpus está íncito el animus. ¿Qué quiere decir esto? Tengo corpus, tengo animus, salvo que la ley me diga que no existe. Para Jhering, les repito, para la posesión es suficiente el corpus. ¿Entienden esta diferencia? Entonces, ¿qué nos dice Jhering? ¿Qué es la posesión? Bien, porque ustedes generalmente en los exámenes repiten como loros, es la avanzada de la propiedad. Porque lo que dice Jhering es que cuando yo veo una persona que tiene una cosa, por ejemplo, si yo voy y veo una persona que está cortando el pasto de la casa, está actuando como poseedor. Porque lo importante para Jhering es el destino económico y el uso económico que se le dé a la cosa. Entonces, cuando cualquier persona ve a un sujeto ejerciendo o comportándose con la cosa de acuerdo a la naturaleza y al uso que se le da habitualmente, debo entender que es un poseedor. Debo entender que es un poseedor. Entonces se presumirá que hay posesión. Lo que importa entonces, les repito, es este uso económico, este destino económico. Si yo veo un sujeto que se comporta con la cosa, y esto se los repito hasta el cansancio, con la cosa,
de acuerdo a la naturaleza de esa cosa, bueno, para Yerin acá tenemos posesión. La diferencia entre uno y otro es esa, básicamente. En que, Exactamente. sí. Sí, decime. No, que Savigny, además de tener el corpus, hay que tener el animus, y que Yerin ya da por sentado que al tener el corpus tiene el ánimos de comportarse como poseedor de la cosa. Exactamente. No es que, sí, exactamente. Para Yerin es la teoría objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque para Yerin dice, es una prueba muy difícil probar el ánimo. Si yo veo a una persona que tiene una cosa, ¿cómo pruebo su ánimo? Si es algo interno. Esta es la concepción de Yerin. Por eso nos dice que es la avanzada de la propiedad. Entonces, toda relación entre una posesión, a menos que una disposición expresa de la ley diga, no, acá no hay posesión, acá hay tenencia. Si yo veo a alguien que está sembrando, ejemplo típico, si yo veo a alguien que está sembrando un campo, presumo que ahí hay posesión. Deberé probar que no hay posesión. ¿Cómo? Con un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Entonces, sí, bueno, si el señor no es poseedor, ¿por qué? Porque hay un contrato de arrendamiento por el cual se prueba que este señor no es poseedor, sino que es tenedor. Entonces, fíjense que son bases objetivas. El hecho objetivo de que alguien se comporte con la cosa. Por eso se dice que es la avanzada de la propiedad, o la expresión de la propiedad, la posesión. ¿Les queda claro esto? Se prescinde de la voluntad. A Yerin no le importa la voluntad del poseedor, ni el animus. Para Yerin hay corpus, hay animus. Fíjense que Savigny suma cosas, ¿sí? Savigny me dice, corpus más animus, posesión. En cambio, Yerin dice, corpus, posesión. Para que no haya posesión le tengo que sacar. ¿Y quién le saca? La ley. ¿Entendido? ¿O más o menos? Sí, y la tenencia es la justaposesión local. No, La no, tenencia. no. Tenencia hay cuando, ¿cuándo hay tenencia con relación, a ver si nos entendemos? En base a estas dos teorías, para Savigny va a haber, vamos a partir para entender cuando hay tenencia tenemos que saber cuándo hay posesión. Entonces, para Savigny hay posesión cuando tengo corpus, está entendido como la posibilidad física de disponer de la cosa, como ese contacto material, bla, bla, como la posibilidad de excluir a terceros. Esa relación, ese vínculo fáctico, material, es el corpus. A eso le sumo el ánimo de dueño, esta intención de portarme como titular de un derecho real de dominio, y esta voluntad de no reconocer un derecho superior. Acá tengo el corpus y el animus. Tengo estos dos grandes elementos, soy poseedor. Esto es para Savigny. Entonces, si soy poseedor con corpus y animus, si yo le saco el animus, voy a ser tenedor. ¿Qué significa ser tenedor? ¿Qué es la tenencia? Es tener una cosa, pero reconocer un derecho superior en otro. Yo tengo la cosa, pero le reconozco que la cosa no es mía, que hay alguien que tiene un derecho superior. Mi amiga que me prestó la cartera, el locador que me alquila el inmueble. Les doy dos ejemplos básicos, pero para que entiendan. Entonces, esto es en el ámbito de la teoría de Savigny. Ahora, si yo me voy a la de Yerin, esta teoría es subjetiva, porque fíjense que pone todo el acento en esta intención de comportarme como titular del derecho real de dominio. Este ánimo. Sin ánimo no hay posesión. Sin ánimo no hay posesión. Para Savigny. Ahora, si yo me voy a la otra vereda, a Yerin, que me dice, no,
a mí no me menciona este ánimo. Si yo tengo corpus, tengo posesión. O sea que para Yering, toda persona, todo detentador de una cosa, todo aquel que tenga un vínculo material con la cosa, es poseedor. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a bajar de categoría y va a haber un tenedor? Cuando no haya. ¿Por qué poseedor? Porque es muy difícil probar ese ánimo. Entonces, si yo veo una persona con una cosa, veo un poseedor. ¿Está? Presumiré que es un poseedor. Y si se comporta con esa cosa de acuerdo al destino económico de la misma, hay un poseedor. Porque en ese corpus está encerrado el ánimo. Cuando la ley diga no, a este señor que tiene el corpus no es poseedor. Y así lo dice la ley. El locatario no es poseedor. El comodatario no es poseedor. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Pero la diferencia, les repito, está no en la voluntad del sujeto que posee, sino en la voluntad de la ley que me dice acá, no hay posesión. Resto, en Yering parto de la posesión. Corpus posesorio implica ánimos. ¿Alguna duda? Esto es básico, pero les tiene que quedar claro, porque si no, no podemos, no van a entender nada. ¿Alguna duda de esto o alguna Profe, pregunta que me quieran hacer? ¿Y la tenencia de Yering cuál sería? ¿Cómo sería, mejor dicho? La tenencia de Yering es cuando, les repito, a ver, te hago la pregunta. ¿Cuándo hay posesión para Yering? En base a lo que yo te acabo de decir, ¿no? Solo con el corpus, claro. Cuando hay cuando la ley diga que la hay. Cuando la voluntad de la ley diga que en este caso no hay posesión. Para Yering siempre hay posesión. Salvo que se pruebe que no hay posesión y que hay tenencia. ¿Se entiende esto? Ah, ok, me faltaba ese pedacito. Entonces, si la ley dice que no hay posesión y que hay tenencia. A ver, anoten esto. El ejercicio, se me ocurre, el ejercicio de un poder de hecho para Yering sobre la cosa conforme al destino económico, siempre, a ver, ejercicio de una relación de poder. Ejercicio de una relación de poder. Ese corpus siempre va a implicar, de acuerdo a su destino, ¿no? Siempre va a implicar que hay posesión. Va a haber tenencia cuando una disposición expresa así lo diga. Entonces, digámoslo más simple, para Yering, la generalidad, o sea, y la excepción es la tenencia. ¿Estamos seguros, sí o no? Sí, profe, no me había quedado claro el tema de la tenencia, pero ahí ya lo tengo. Gracias. De todas maneras, a ver, esto ustedes tienen que saberlo, porque las dos teorías son fundamentales. No obstante, nuestro codificador, el primitivo y el del 2015, recepta la teoría subjetiva de Savigny. Morigerada ya vamos a ver ahora en algún aspecto. Pero sí tienen que saber, porque se los preguntan en todos los exámenes y por qué tienen que saber esta diferencia. Y de nuevo, para Yering, para que haya posesión, tiene que haber corpus y tiene que haber ánimos. No repito de nuevo que es corpus y es ánimo, porque eso ya hace media hora que estamos con lo mismo. Corpus y ánimos, posesión. Si tengo el corpus, pero no tengo esa intención de portarme como un titular de derecho real de propiedad, tengo tenencia.
Para Yering, corpus solo es posesión. ¿Cuándo habrá tenencia? Será la excepción. Cuando una disposición expresa establezca que hay tenencia. Por ejemplo, les repito, según como, si yo, y les doy de nuevo el ejemplo del señor que siembra. Para Yering, si yo veo un señor que está, voy pasando y veo un señor que está en un tractor arriba del campo, o está sembrando, o paso y veo que está cortando el pasto en el jardín, para Yering ese señor es poseedor. Habrá que probar que no lo es. Y será la ley la que establezca si hay tenencia y no posesión. En principio tengo que ver un poseedor, tengo que verlo. Yering reemplaza la voluntad individual, este animus, por la voluntad de la ley. Es una voluntad abstracta. La ley dice, no hay posesión, hay tenencia. Pero el principio general, que era el término que te quería decir hoy, que no me salía, es que para Yering toda relación de poder es posesión. Savigny me dice, no, además tiene que haber esta intención. ¿Por qué Yering critica tanto esto de Savigny? Porque dice, ¿cómo pruebo yo la intención del señor, que es totalmente subjetiva? ¿Entienden esto? ¿No? ¿Vieron ya Sí, posesión? sí, sí. No perfecto. tuvimos, Lo tuvimos un pantallazo, pero en una plenaria. No tuvimos clase de esto todavía. Por eso estamos muy Bueno. confundidos con algunos términos, como que bueno. no cerramos. Venimos muy por Bueno, arriba con entonces todo. bárbaro, porque mejor. Por eso, pregunten lo que quieran, porque preferible que nos estanquemos acá toda la clase, pero esto les tiene que quedar claro. No importa, yo pensé que estábamos haciendo un repaso, disculpen. Entonces, ¿a alguien no le queda claro? No, hasta ahora está clarísimo. La justaposición local, ¿qué es? La justaposición local es cuando yo tengo la cosa, pero no tengo ni conciencia que la tengo. El bebé que está dormido, que tiene el chupete en la boca, tiene corpus, ¿hay una relación fáctica entre el chupete y la cosa? Pero no tiene conciencia ni voluntad, se lo pone la mamá y punto. Entonces ahí no podemos hablar de un corpus, menos de un ánimo. Entonces ahí es juxtaposición. Busquen, googleen el término juxtaposición, que por sí solo les habla. Son dos cosas que están pegadas, pero no hay ningún tipo de voluntad. Si yo le pongo unas esposas a un señor y lo llevo a una celda y lo llevo esposado, ese señor no tiene voluntad de estar esposado. Entonces, ¿hay una relación fáctica entre el preso y la esposa que tiene puesta? ¿Hay? Yo le digo, el corpus posesorio es una relación de poder sobre la cosa, es un vínculo material. Puedo decir, si yo me quedo con eso, que la relación, el corpus es un vínculo material, que el corpus es una relación fáctica con la cosa, que hay un contacto directo, se lo puedo aplicar tanto a una cosa a la relación que yo tengo con mi casa, como a la relación que tiene un señor que está dormido y lo tapa. Hay un contacto material, o no. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el bebé, el señor que está dormido, el preso, no hay una voluntad de tener ese contacto material. Esa es la justaposición local. Si nosotros hablamos de escalones, una escalera en estas relaciones de poder, el escalón más alto sería ¿cuál? ¿Cuál? Posesión. ¿Cuál? Exacto. El corpus. Si bajamos un escalón, ¿qué tenemos? La tenencia. Cualquiera de las dos teorías. Tenencia. Y el último escaloncito, o el primero, si lo contamos desde el piso, va a ser la justaposición local. Porque acá no hay voluntad. En las otras,
Y si bajamos uno más, tenemos los servidores de la posesión. Pero el primero es esta relación que se denomina justaposición local. Que les repito, no tiene ninguna consecuencia ni jurídica. ¿Por qué? Porque sí hay, si ustedes ven la foto, ven a el sujeto, la persona, con la cosa, pero no hay voluntad de esa pegatina. ¿Me entendieron? ¿Qué es la yuxtaposición local? Sí, perfecto. Sí, profe. Perfecto. No sé si me dicen perfecto porque sí o porque bueno. Bueno. ¿Y los servidores de la posesión qué serían, Entonces, profe? ¿cómo? Los servidores de la posesión, ¿qué serían? Los servidores de las posesiones, ¿a qué son aquellos? Por ejemplo, fíjense, son aquellos que se relacionan con la cosa, pero por una relación de dependencia, servicio, hospitalidad u hospedaje. Si yo voy a un hotel, el pasajero que se hospeda en un hotel o en una hostería, ese pasajero prende el televisor que tiene, se acuesta en la cama, usa la kitchenette de la par, qué sé yo, lo que se tiene tiene un corpus, hay un corpus ahí, hay un vínculo directo, relación de poder. Si me quedo una semana si hay una parrilla y hago un asado, y hay 2 reposeras en la par de Cariló, y me llevo todos los días la reposera y voy a la playa con la reposera. ¿Sí? Hay una relación fáctica, de hecho, Sí. con las cosas que están ahí. Me acuesto en la cama, uso la tostadora. Bien, estoy dando ejemplos básicos. Si me voy a la casa de una amiga que vive en Estados Unidos, estoy un mes en la casa de mi amiga que está en Estados Unidos, y lo mismo. Yo uso la cama, no sé, miro la tele. ¿Qué no estoy hospedada, pero sí hay una relación de hospitalidad porque me invitó. Fíjense, hospedaje y hospitalidad. Dependencia. El chofer que maneja un Mercedes-Benz de $1 millón y lleva atrás $1 millón, 100.000. Y hace, no sé, lleva un alto ejecutivo. Y pone la llave, se lo lleva, capaz que se lo lleva a la casa. ¿Es poseedor de ese automóvil? No, tiene una relación de dependencia. Es empleado del dueño, usa ese automóvil, ¿sí? Lo lleva a lavar, no sé, trae al señor, pero anda, cuando lo va a buscar, anda él solo. Y acá tenemos, otra vez, una relación material con la cosa, pero no podemos hablar de posesión. Hablamos de servidores de la posesión. Servidores de la posesión. Quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, de servicio, de hospedaje o de hospitalidad, se llama en este código servidor de la posesión. Después esto es importante que ustedes sepan cuáles son los servidores de la posesión, porque después van a ver que tienen solamente, cuando vean acciones, van a ver que tienen solamente una acción. Ahora, después van a tener que saber, la pregunta va a ser, ¿qué acción los servidores de la posesión están legitimados para iniciar cuál acción? ¿Qué protección tienen? Bueno, eso lo vamos más adelante. Pero ahora lo que les tiene que quedar claro es qué es un servidor de la posesión, qué es un tenedor y qué es un poseedor. ¿Y qué es un tenedor y qué es un poseedor para Yering y para Savigny? Cuando analicemos el código, vamos a ver que la estructura de la posesión, de estas relaciones de poder, mejor dicho, se basan en la teoría subjetiva de Savigny. Pero también vamos a ver que ha metido una cola la teoría objetiva. ¿Qué otra pregunta? No me importa si estamos 1 hora con esto, porque cuando tengan la clase magistral van a entender mejor lo que el doctor les diga. Profe,
Sí. ¿Me podría explicar la frase esa que dice que los derechos reales se ejercen por la posesión? Ya que estamos con esto. Sí, bueno, ¿por qué? Hay derechos reales. ¿Qué es la posesión? ¿Qué es la posesión? Te lo leo, porque todavía no lo leímos. Lo vimos hasta acá, pero yo te leo el artículo 1909, por la hora creo que no vamos a llegar, pero era parte de esta clase, analizar la posesión codificada, pero no importa. Hay posesión cuando una persona, por sí o por otra, ejerce un poder de hecho sobre la cosa, comportándose como titular de un derecho real. ¿Ven? Fíjense, ejerce un poder de hecho y se comporta como titular de un derecho real. ¿Qué tenemos acá? Poder de hecho. ¿Corpus o animus? ¿Qué es un poder, el poder de hecho? El corpus posesorio. Tiene este poder de hecho, tiene el corpus posesorio y se porta como si fuese titular de un derecho real. Es decir, corpus y animus. ¿Se entiende? ¿Entendiste o no? Sí, perfecto. Sí, Bueno, ya lo venía entonces, leyendo un poquito. Perfecto. Entonces, ¿cuándo hay posesión? Cuando yo tengo el corpus y además me porto como, para Roma antigua, solamente era poseedor yo si me portaba como dueño, como titular del dominio. Acá dice como titular de un derecho real. ¿Por qué? Porque todo titular de derecho real es un poseedor. Es un poseedor. Salvo, mejor dicho, hay derechos reales que no se ejercen por la posesión. El derecho real de hipoteca. Pero vos, en realidad, tu pregunta sería, todos los derechos reales que se ejercen por la posesión. Hay derechos reales que se ejercen con la posesión, y hay derechos reales que no. La Claro, porque es mayoría... materialmente imposible ejercer una posesión en una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Es que no, ¿por qué? Porque el derecho real de hipoteca, el inmueble que yo hipoteco sobre el que grabo con derecho real de hipoteca, permanece en poder del titular del dominio en realidad, ¿no? O sea, no lo transmito. Si yo soy titular de dominio, yo voy a una escribanía, pago el precio, ¿sí? Firmamos la escritura, les digo esto porque es el ejemplo más claro. Compro una casa, un inmueble, voy a la escribanía, firmo, bueno, contra pago de precio, firmo la escritura, voy a tener, esa escritura es el título, me entregan el inmueble, me da la llave. A partir de que me entregan esa llave, ¿sí? Yo voy a ser poseedora, porque voy a tener un poder de hecho sobre ese inmueble. Y me voy a portar, y además de portar me voy a hacer titular de dominio. Para que haya derecho real de dominio debe haber, además de el título, posesión. Después vamos a ver si adquieren con título y modo, después vamos a ver los modos de adquirir el derecho real, pero lo importante es que el ejercicio del derecho real es a través de la posesión, a través de para que te quede más claro, los actos posesorios. ¿Cómo ejerzo mi posesión sobre un inmueble que compré? Con actos. Pago los impuestos, lo pinto, lo alquilo, cualquier acto que se te ocurra, es un acto de posesión. No dejo entrar a nadie, eso es un acto de posesión. Invito gente, no sé, ¿qué se te ocurre? ¿Qué otro acto posesorio se les ocurre? Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa. Que sea. Cortar el pasto, pintar, claro, lo que sea. Cortar, pintar el pasto, prestarlo, invitar gente, no sé. Ponerle una bomba, tirarlo. Si se me ocurre, entrar y salir todos los días de la casa. Exactamente. Pero, a ver, ese entrar y salir, de nuevo, vamos para hace media hora atrás. Ese entrar y salir, si yo estoy alquilando el inmueble,
Si yo estoy alquilando el inmueble, ¿puedo decir que tengo la posesión? Y lo estoy No, en ese alquilando. caso no. ¿Qué soy? ¿Una qué? Tenedora. Tenedor. ¿Por qué? Porque reconozco en otro el derecho real. Tal cual. O sea, fíjate que el acto en sí, el dibujito que yo veo, es la misma. Veo al señor entrando y saliendo todos los días de la casa. ¿Sí? Sí, Lo veo regando el pasto, lo veo. Ahora, ese señor puede ser un poseedor o puede ser un tenedor. ¿Será un poseedor? Sí, porque el corpus lo vemos ahí, vemos que entra, que sale, que está efectuando actos. Ahora, esos actos pueden ser posesorios o no. Son actos, pueden ser actos que impliquen que está ejerciendo la posesión, o pueden ser actos que impliquen que está ejerciendo solamente la tenencia. ¿Por qué? Porque si es un locatario y reconoce que corta el pasto a la casa del señor, que pinta, pero va y le dice, mire, voy a pintar la casa, me lo descuenta del alquiler, siempre puede hacer modificaciones. Bueno, alquila a alguien que alquila un local y lo cambia todo. Acá en Güemes, por ejemplo, en Olavarría, que se alquilan las casas, hasta se tiran abajo para hacer un local. Las tiran y hacen las cervecerías que se hicieron. Muchos de esos inmuebles están alquilados. No es que compraron y son poseedores los dueños de la cervecería. Alquilaron el inmueble, tiraron abajo la casa, hicieron una cervecería. Fíjense, que son actos que uno dice, bueno, ese es un acto de posesión. No, porque ese señor de la cerveza reconoce un derecho superior, a pesar de haber efectuado actos que son fuertes, ¿verdad? Que uno dice, bueno, tiró la casa y hizo, no sé, una cervecería de que le salió $50.000. Pero si reconoce un derecho superior, no es un acto posesorio. ¿Estamos? Si yo soy titular de dominio de mi casa y, no sé, la reformo, etcétera, etcétera, todos estos son actos posesorios. Por eso hablamos de derechos reales que se ejercen por la posesión. Dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero lo que a ustedes les tiene que quedar claro ahora, ¿qué es la posesión? La posesión es esto, es tener ese poder de hecho y portarme con la cosa como el dueño, mejor dicho, como el dueño no, y no reconocer un derecho superior. Si tengo el usufructo, comportarme como usufructuario. Si soy usuario, comportarme como usuario. Si soy condominio, comportarme como condominio. ¿Entienden? Otra pregunta, más. Entonces, el mismo acto puede ser un acto posesorio o no. Va a depender si hay animus o no hay animus. Esto para Savigny, perdón, y para nuestro código. Si nosotros nos ponemos en la vereda de Savigny, todo esto que yo estoy diciendo me diría, bueno, pero discúlpeme, pero si yo veo al señor cortando el pasto, yo veo un poseedor. Que me pruebe que no es un poseedor. Si yo veo al señor que tiró la casa abajo e hizo una cervecería, es un poseedor. Me va a tener que probar que no es poseedor. Porque donde yo veo una relación de poder, dice Yering, ahí hay posesión. ¿Se entiende? Pregunta. Yo creo que nos vamos a quedar instalados en esto. Nuestro código recepta la teoría de Savigny. ¿Cómo? Nuestro código recepta la No te teoría de escuché. Savigny. Sí, absolutamente. Mira, de nuevo, te leo posesión. Fíjate que yo te dije, para Savigny hay posesión cuando hay corpus, relación de hecho, ¿sí? Y animus, o sea, la intención de portarse como en realidad,
esta definición de posesión que yo les leo ahora, que es la que tenemos del 2015, está mucho mejor, porque no habla, antes nos decía, con la intención de, no me acuerdo ya ni me la acuerdo, con intención de ejercer un derecho de propiedad. Ahora me dice ejercer un derecho real. Entonces, fíjense, hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, no importa, tiene un poder de hecho sobre la cosa, corpus, poder de hecho, si tienen el código, subrayen ahí, poder de hecho corpus, y se comporta como titular de un derecho real. Todo eso es el animus. Y fíjense que abajo le sumamos la definición de tenencia que me completa ese concepto de animus. Hay tenencia cuando una persona ejerce un poder de hecho, otra vez, tanto en la posesión, se comporta como representante del poseedor. ¿Ven? Acá no se comporta como el titular de un derecho real, sino como representante de ese poseedor. ¿Qué quiere decir esto? Que reconoce que hay otro. Esto es Savigny. Tiene un condimento que es Iering, que es comportándose. Acuérdense que y Iering critica a Savigny porque dice que esa intención es imposible de probar, que tienen que haber hechos objetivos. Y acá el codificador nuevo agrega una partecita de la teoría objetiva porque comportándose no es lo mismo que intención. El comportarse es un hecho objetivo. ¿Me entienden? Entonces, esta comportándose como titular, digamos que acá hay una entradita de la teoría objetiva. Tiene que haber un comportamiento, no ya una intención. Tiene que haber un comportamiento. Yo veo, el comportamiento es algo objetivo que lo veo. Si se porta como titular de un derecho real, entonces hay posesión. O sea, digamos que se modifica el concepto de ánimo posesorio. ¿Entendieron esto o no? Sigamos, bueno, no vamos a avanzar más hoy, así que terminemos redondeando esto, porque... Sí, profe, se entendió. ¿Seguro? Bueno, a ver, entonces, vamos a volver a resumir. Concepto de posesión para Savigny. Corpus más animus, igual a posesión. Concepto de posesión para Iering. Corpus. Corpus implica que hay animus. Donde Iering ve el corpus, ve posesión. Solo con el corpus. Tenencia para Savigny. Corpus posesorio, pero no hay ánimo. Es decir, no reconozco un derecho superior. Para Savigny, para Iering, perdón, habrá tenencia, no cuando no haya ánimo del poseedor, de la persona que se relaciona con la cosa, sino cuando la ley diga, ¿no?, que acá hay tenencia y no posesión. Hagan un paralelismo. Teoría subjetiva, teoría objetiva. Entonces, para Iering, lo importante es cómo se comporta la persona con la cosa. Hablamos de una teoría objetiva. Y para Iering es importante entonces la voluntad de la ley que hace que diga, no, acá no hay posesión, hay tenencia. ¿Qué otra cosa les tiene que quedar claro? Bueno, no sé, me fui de la cabeza, me fue de la cabeza. Pero bueno, si entienden, si les queda claro y fijo eso, me siento Profe, una consulta. satisfecha. ¿Sí? ¿Puede ser que en el 1911, el que dice presunción de poseedor o servidor de la posesión, que dice se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa? ¿No sería como un pedacito de la teoría objetiva? Exactamente. Como que yo al verlo lo presumo. Tal cual. Fíjate, eso es una... En realidad, no. En realidad,
cuando vos lees todo esto, todas estas presunciones que las presunciones, las del 2011, las del 2014, se presume la fecha y la extensión, la del 2015 que nos habla de intervención, la del 2016, presunción de legitimidad, que las íbamos a ver hoy, la vamos a ver la semana que viene, la buena fe, la innecesariedad de título, todas estas presunciones son reglas que establece el código para justamente, son todas en el ámbito de la teoría subjetiva, son todas en el ámbito de la teoría subjetiva, o sea, de la teoría de Savigny. Por eso los autores dicen que Jhering estaba equivocado. ¿Por qué estaba equivocado? Porque estas pautas directrices están planteadas justamente para hacer presumir la posesión y para probar, o sea, para contraponer esto que es imposible, la prueba en la teoría subjetiva. ¿No? ¿Qué nos dice Jhering? Bueno, es difícil probar que hay posesión. Entonces, el codificador que dijo, bueno, no va a ser tan difícil. Voy a establecer algunas pautas para que esta prueba sea más, no quiero usar el término fácil, pero no me sale otro, sea más factible. Podamos probar que hay posesión. Entonces dice, bueno, si hay, acá presumo que hay posesión, acá. ¿Se entiende? Para evitar, digamos, este precepto establecido por Jhering de que es imposible o casi imposible probar que hay posesión. ¿Entendiste? O sea, todas estas presunciones que vamos a ver después, y si quieren leerlas, vayan leyéndolas, están enmarcadas en la teoría subjetiva. Y son para facilitar la prueba, justamente. Son para facilitar la prueba de la existencia de posesión. ¿Qué otra cosa? A ver si no quiero ver. Bueno, más o menos. No, esa no. La verdad no. Pero, bueno, no avanzamos mucho, pero me parece que sí avanzamos, porque por lo que tenían mucha confusión. Bolilla 4, ¿verdad? En la tenencia, solo el corpus, ¿no? Sí, artículo 1909, no sé qué me han querido poner con el artículo 1909 acá, pero sí, estamos, en realidad no sé, esto no sé si es tanto la bolilla 4, sino que la idea era de que yo les reforzara o aclaráramos el tema de los conceptos de posesión y tenencia y las teorías, porque se ve, ahí lo encontré, porque se ve en todos los exámenes que tiene mucha confusión sobre esto. Entonces, hablamos de que, bueno, a pesar de que esto lo ven con el doctor de Rosa, vamos a reforzarlo, porque me parece que esto no fue un refuerzo por lo que veo, para que les quede más claro. Porque les repito, esto es el ABC de toda esta primera parte. Si ustedes no entienden cuándo hay posesión, cuándo hay tenencia, qué es un servidor de la posesión, cuál es la diferencia entre el corpus posesorio y el corpus en la tenencia, de nuevo, y todos estos temas que parecen tan recurrentes, después se le va a dificultar todo lo demás, ¿no? Porque estas son las letras para que ustedes después, esto es como saber castellano para poder hablar inglés, no, es como saber el abecedario para poder empezar a leer. Bueno, espero que les haya servido esta clase poco académica. Salvo que tengan alguna duda, volvemos la semana que viene. Doctora, el código de Vélez, ¿qué teoría tomaba? ¿La de Savigny La de también? Savigny, sí. Y nuestro código actual también. Lo que pasa es que hay alguna que otra cosita, puntualmente, que ha morigerado esta teoría tan subjetiva, fundamentalmente en el concepto de posesión. Antes Vélez decía, a ver, dame un minuto que yo no me acuerdo.
ya que estábamos, lo hagamos. Vamos a agarrar el 2351. Se los voy a leer. Si lo encuentro. Miren, hay posesión cuando una persona tenga una cosa bajo su poder, así decía Vélez, cuando una persona tenga una cosa bajo su poder, ahora dice cuando ejerza un poder de hecho, pero el concepto es el mismo, con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. ¿Ven? Acá estaba el ánimo. Con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. Fíjense el término que utilizaba Vélez, la intención. Un término volitivo, la intención. Entonces, esto era sabiniano 100%. Corpus y animus. Ese ánimo, esa intención de someterla a un derecho de propiedad. Solo de propiedad. El código nuevo me cambia este concepto de corpus, o me lo tecnifica, y dice, comportándose, ya no habla de intención, sino que habla de comportamiento, y no dice derecho de propiedad, sino que me habla de derecho real, porque como dijo el compañero hoy, hay más de un derecho real que se ejerce por la posesión. ¿Entendido? No sé, están todos mudos y todos... Sí, Bien. entendido. Una No veo a pregunta. nadie. Sí, ¿Cuál es el artículo de Vélez que habla sobre la posesión? 2351. Gracias. El que acabo de leerte es el 2351. No entiendo la diferencia entre comportarse e intención, que dice usted que hay, o sea, que uno dice intención ¿Cómo? y comportarse. Oh, No entiendo se la corta. diferencia entre comportarse e intención, las palabras esas que Bueno, si utiliza uno yo y tengo otro. la intención, vos fíjate, ¿cuál es la diferencia de tener una intención y comportarme como? ¿Cómo medís vos la intención? ¿Cómo sabés si yo tengo intención o no tengo intención de algo? ¿Es una cosa que la ves? La Eso queda en el foro intención. interno de la persona. Necesita una manifestación externa. Tal cual. Entonces, cuando yo hablo, por supuesto que en Vélez también hablábamos de el animus, deben ser actos, bueno, después la semana que viene lo vamos a analizar. Pero lo que yo les quiero decir, que este término, o sea, el concepto es el mismo, el corpus posesorio de Vélez es el mismo que el actual. La diferencia es que este tiene un tinte hieriniano, podemos decir, porque me habla de algo, se utiliza un término mucho más objetivo, que es el comportamiento. Yo el comportamiento es algo objetivo que lo veo. Si yo veo al Señor sembrando, si yo veo al Señor entrando y saliendo, es un comportamiento. Por eso se dice, acuérdense que Yerin decía que si la persona se comporta de acuerdo al destino económico de la cosa y la usa de acuerdo a su destino económico, yo sé que es poseedor. Esto es lo que me decía Yerin. Nuestro código sigue a Savigny, pero en algún punto acá entró esta teoría de Yerin, porque una cosa es que el código diga intención, que es mucho más subjetivo, que un comportamiento que yo lo puedo evaluar solamente de forma objetiva, porque es algo que se da en la realidad fáctica. ¿Entendido o se marearon? No, entendido. Entendido, ¿No? entendido. Me tienen Yo que decir quisiera entendido. preguntarle si hay diferencia entre el corpus en la posesión y en la tenencia. No, es el mismo. Es lo mismo. Es el mismo. El corpus es la posibilidad física o la posibilidad es el contacto material. Mira, corpus, contacto material con la cosa, posibilidad de disponer físicamente de la cosa, de rechazar a terceros, que terceros
se involucren con la cosa. Eso lo puede hacer un tenedor o un poseedor. Si yo estoy alquilando una casa, tengo todos si me prestaron un libro es lo mismo. El corpus es el mismo. La modificación, o mejor dicho, no la modificación. El quiebre está en la existencia o no de este ánimo de portarme con la cosa como si fuese yo un titular de derecho real, lo sea o no lo sea. Si yo me robo una computadora y sé que se la robé a Compumundo, me la saqué y fui corriendo y no la devuelvo, soy poseedora, porque no reconozco un derecho superior, no se la voy a devolver, no. Si yo, bueno, no los voy a complicar más. Pero el corpus siempre es igual, es el mismo. Acuérdense, en la yuxtaposición local no hay corpus. Es más, este servidor de la posesión tiene un corpus similar. Acuérdense lo que yo les dije, si yo tengo si yo alquilo, no sé, una casa frente al mar y me llevo las reposeras todos los días a la playa y voy y vuelvo, tengo corpus, no será un corpus posesorio, pero sí tengo corpus. Bueno, ahora me voy. Lean esto, creo que les van a tener alguna clase un poco más jurídicamente relevante que esta, pero esta les va a servir como base para que entiendan todos los demás. Y si no, la semana que viene, que vamos a avanzar con esto que no pudimos avanzar hoy, pero por lo menos lo que quiero que les queden claros estos conceptos fundamentales. Bueno, nos vamos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profe. Sí, sí. Gracias. Buenísimo todo. Gracias, profe. Adiós.